Muy buenas tardes, compañeros, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciado, si se le escucha. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a tener una reunión de trabajo hoy. Sé que está en proceso de examen. Tiene un examen este miércoles y el otro el sábado. Así es, ¿verdad? Sí, correcto, licenciado. Entonces, ya está conectado Alexander Pérez también, veo. Bueno, pues vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema relacionado con la actividad de auditoría interna en el sector gubernamental. Este tema es el último de la actividad número 1 de auditoría interna. Por lo consiguiente, este tema sí entra en el examen final. Sí entra en el examen final. Por lo consiguiente, pues vamos a proceder a platicar un poquito sobre el tema. Sé que ya hay poco estudiante presente en este momento. Alexander, tú tienes ahí la cantidad de personas que están presentes. Bueno, entonces, déjenme decirles que con relación al examen segundo parcial, estoy en el proceso de la calificación manual. Hay que calificar uno por uno y por lo consiguiente tenemos que proveer las notas 10 días después del examen. Tiene que estar subido eso en control de notas. Por lo consiguiente, también actualizada la parte de los laboratorios y algún trabajo de investigación que ya presentaron sin duda. También vamos a conceder el tiempo correspondiente para que Alexander pueda ir avanzando con el ejercicio de auditoría interna. Ya el viernes pasado tengo entendido de que pudieron platicar, si no estoy mal. Ahora vamos a designar un día de la semana que viene o esta semana. Bueno, que el miércoles tenemos examen, el día viernes no hay actividad. Tendríamos que esperar hasta la otra semana para ver cómo va el ejercicio de auditoría interna. Esta práctica de auditoría 4 que se llama Mega Repuesto Sociedad Anónima, Mega Rep. Yo pensé que era un mega repaso, pero Mega Rep. Entonces hay que chequear el avance porque aquí tienen ustedes de por medio puntos. Por lo consiguiente, también ya se distribuyeron los temas de auditoría operacional. Solamente es de fijar fechas para la exposición correspondiente. Y va a ser a continuación de haber concluido esta parte de la que es el tema que hoy voy a iniciar la presentación. Esta actividad la vamos a desarrollar en 2 días. Son alrededor de 60 diapositivas y por lo consiguiente, pues se necesita explicación y ver exactamente cuál es el propósito de este tema. Comentaba anteriormente que todo lo que es relacionado con IEPAI, pues tiene observancia en la parte privada. Aparte es el tema del sector gubernamental. Por tal razón que como también ahí existe auditorías internas, vamos a iniciar con esta presentación que se denomina la actividad de auditoría interna en el sector gubernamental. Hay un marco legal para este tipo de actividad, que prácticamente es la Constitución Política de la República, la vamos a ver ahí en el artículo que corresponda, y también la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Estas dos normas, una constitucional y la otra un decreto del Congreso que aprueba esta ley orgánica,
obviamente tiene su reglamento y tiene una serie de instrumentos que se han generado a raíz de la propia ley, la propia ley orgánica, porque es una facultad que tiene el Contralor General de Cuentas en emitir reglamentación, que obviamente, como es el órgano rector institucional de control interno gubernamental, pues aplica para todas las demás instituciones del sector público no financiero. Cuando hablo de no financiero es porque excluyo lo que es bancos, lo que son financieras, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver exactamente lo que corresponde a esta actividad de la auditoría interna en el sector gubernamental. Es la unidad número 7. Si ustedes tienen ahí su programa de curso, se darán cuenta que en la parte final, cuando hablamos de la bibliografía, pues prácticamente hablamos de la Ley Orgánica de la Contraloría, que es el Decreto 31/2002, y también existen otras normas relacionadas con el tema para que ustedes puedan consultarlo. Es más, toda esta información la pueden encontrar ustedes en la página web de la Contraloría General de Cuentas y la pueden ampliar si ustedes lo desean, consultarla, bajar los archivos, tenerlos en un archivo especial para lectura, etcétera, etcétera. Bien. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se aprecia lo que estoy presentando? Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Entonces tenemos este tema, pues lo vamos a dividir en tres. Primero, el marco conceptual de control interno gubernamental, las normas de control interno gubernamental, las normas de auditoría gubernamental, pero voy a hacer algunos comentarios porque prácticamente las leyes tienden a modificarse, a derogarse, emitir nuevas o bien modificarlas. Entonces, bajo esta premisa que estoy presentando, que es el contenido de las presentaciones, pues de eso vamos a ir platicando al respecto. Bien. Partimos de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, y en el artículo 232 de la Constitución se refiere a la Contraloría General de Cuentas, que tiene la potestad de evaluar y pronunciarse sobre el manejo de fondos y bienes públicos. Contribuyendo a este artículo 232, también el artículo 4, literal A, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el decreto 31/2002 del Congreso de la República, le asigna la atribución de ser el órgano rector de control gubernamental. Por un lado, está la parte de la ley orgánica y también la Constitución. En ese contexto, es la única entidad responsable de implementar un sistema de auditoría del sector gubernamental. Esa implementación, pues no es más que crear parámetros para que las auditorías internas del sector público no financiero, entiéndase sector centralizado, descentralizado, instituciones autónomas, pues tendrán que observar esta normativa y por lo consiguiente, en el caso de las auditorías internas existentes en las dependencias públicas, pues tienen que observar toda esta normativa y sobre todo
referenciarse a todas estas normas que emite la Contraloría en su quehacer como auditoría interna de X institución. Aparte de esto, también tendrán que presentar un plan anual de auditoría aprobado por la máxima autoridad de la dependencia correspondiente y remitir este plan anual de auditoría a la Contraloría General de Cuentas, porque debe existir ese plan anual para poder ejercer la fiscalización correspondiente, pero también los resultados que se obtengan tendrá que comunicarse a la Contraloría. Entonces nos indica aquí que la Contraloría General de Cuentas elaboró el marco conceptual del control, que constituye la guía para la elaboración de las normas generales de control interno que deben observarse en todos los entes públicos. Hay normas generales de control interno. Yo voy a comentar aquí que efectivamente existe una normativa que venía desde el año 2003 y estuvo vigente hasta finales del 2001. Luego se implementó otro tipo de normas con vigencia a partir del 2002, las cuales tuvieron vigencia año y fracción. Luego hubo una por parte de la Corte de Constitucionalidad, la dejó provisionalmente en suspenso. Luego fueron derogadas y en su efecto emitieron otra normativa. Yo voy en el transcurso de estas sesiones, voy a ser más preciso con explicarle qué número de acuerdos del Contralor se refiere, para que ustedes también puedan conocerlas. Entonces, la comprensión del marco conceptual y la debida aplicación de las normas generales de control interno permiten una eficiente gestión y adecuada ejecución presupuestaria. Esto va muy ligado a que la gestión propiamente de control interno, acuérdense que como todos he sabido, pues existen normas especiales que regulan esto para las entidades públicas. Y esta normativa emite Contraloría, si bien es cierto, es obligación de cada unidad ejecutora o cada dependencia poner en práctica estas normas generales de control interno, y por lo consiguiente la auditoría interna va a efectuar su adecuado cumplimiento o fortaleza del mismo control interno. Va ligado a la ejecución presupuestaria, porque como de todos es sabido, existe el presupuesto público, el cual en un momento determinado a propuesta del Ministerio de Finanzas lo conoce el Congreso de la República, y en el transcurso de esto, por ejemplo, si lo presenta en septiembre, tiene septiembre, octubre, noviembre para poderlo aprobar. En caso el Congreso no aprueba este presupuesto público, pues entonces simple y sencillamente entra a regir el del año anterior. Obviamente se tendrán que hacer modificaciones en el transcurso del año fiscal correspondiente para para que el Estado pueda ejecutar el presupuesto y también puedan prestarse los servicios correspondientes en el caso de educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de lo que es la adecuada ejecución presupuestaria, va implícito que debe facilitarse el ejercicio eficiente de la auditoría interna, que en este caso es la que funciona en las instituciones de forma permanente y depende de esas instituciones, como la auditoría externa, que en este caso le corresponde hacer este papel a la Contraloría General de Cuentas. No es una auditoría externa privada, sino que más bien es del mismo Estado. La auditoría interna funciona en las instituciones y la auditoría externa es la Contraloría General de Cuentas, con evaluaciones imparciales, objetivas y confiables.
Vamos a ver entonces los objetivos. Los objetivos de control interno se encaminan a controlar y mejorar las operaciones en las distintas etapas de su proceso que se relacionan con, primero, la eficiencia de las operaciones en la captación y uso de los recursos públicos. Hoy por hoy, pues, la mayoría de instituciones, mejor dicho, la captación del recurso en buena parte la hace la Superintendencia de Administración Tributaria a través de los tributos que ésta fiscaliza. Pero esa es la captación del recurso. Cuando hablamos del uso de los recursos públicos, pues existen los sistemas oficiales que establece el artículo 42 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, que no es más que utilizar todos los sistemas que genera el SIAF. SIAF ya es Sistema Integrado de Administración Financiera. Todos los sistemas que se generan del SIAF, o sea, Sistema Integrado de Administración Financiera, pues son de uso obligatorio. Entiéndase estos como el SICOIN, Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, el SIGES, el Sistema Informático de Gestión, el asunto de Guatecompras, que se relaciona con la ley de contrataciones del Estado. Existe el otro sistema que es Guatenóminas, el sistema de fondos rotativos, el sistema de inventarios. Todos estos sistemas, pues en un momento determinado, generan el uso de los recursos públicos, porque cualquier adquisición, hablemos de compras o de contratación de servicios, forzosamente deben canalizarse por esos sistemas que he mencionado. Dependiendo también, si por ejemplo, si van a comprar una motocicleta, pues tenemos que establecer qué valor tiene la motocicleta, o si son varias motocicletas, pues entonces tendríamos que multiplicar el valor unitario por la cantidad de motocicletas que correspondan. Y aquí es donde empiezan a observarse las leyes. Por ejemplo, una compra de baja cuantía no pasa de 25,000 quetzales. Una compra directa se denomina de 25,000 a 90,000 quetzales. Una cotización, un proceso de cotización para compra de bienes es de 90,001 a 900,000 quetzales. Y cuando entramos a la licitación, que sería de 900,001 en adelante. Pero todos estos mecanismos y lo que estoy comentando son instrumentos existentes para el uso de los recursos públicos, como podría ser pagar una nómina, pagar la energía eléctrica, los servicios no personales, pagar servicios personales, por ejemplo, en el grupo 0. Por ejemplo, si vamos a comprar llantas para vehículo, pues prácticamente utilizamos el grupo 2, materiales y suministros. Bien, entonces, el uso de los recursos públicos deben estar canalizados a través de todos estos sistemas. Obviamente está de por medio del presupuesto y los roles que corresponden para poder hacer las compras, de cómo se canaliza el proceso de la ejecución presupuestaria en los sistemas, etcétera, etcétera. Esto que yo comento, pues obviamente es parte de los objetivos de control interno. Vamos a ver la siguiente literal. Dice: la utilidad y conveniencia de los sistemas integrados de administración y finanzas diseñados para el control e información de los resultados de las operaciones. Entonces ya hablamos de sistemas integrados de administración y finanzas que básicamente están estipulados en el artículo 42 bis. Bis quiere decir, ¿cómo explicar yo? Por ejemplo, el artículo 42, cuando nació la ley no existía el 42 bis, si no hubiera sido 43, ¿verdad? Pero entonces cuando se le denomina 42 bis es porque hubo una modificación y se agregó un párrafo a ese artículo. Si hay otra modificación sobre ese artículo y se agrega otro párrafo, entonces sería 42 ter y así sucesivamente. Entonces,
Por esa razón dice que existen esos sistemas integrados de administración y finanzas que prácticamente están diseñados para que exista el adecuado control y por lo consiguiente el seguimiento de la información de las operaciones. Acuérdense que estos presupuestos o este tipo de trabajo, sobre todo los presupuestos, son públicos, o sea, cualquier ciudadano puede tener acceso a ellos. Es más, existe una ley de acceso a la información pública y en esa ley se establece que cualquier persona tiene la oportunidad de solicitar por la vía escrita a la unidad de acceso a información pública de un ministerio, de una dependencia pública, etcétera, que debe resolverse la solicitud en 10 días. Entonces se le entrega la información a esta persona que estaba interesada en la misma, porque es pública, por lo consiguiente debe de darse. Por supuesto que dentro de esta información hay una información privilegiada, otra que prácticamente materialmente no se puede entregar porque tiene alguna limitante, como por ejemplo si una persona quiere saber de un expediente médico, ejemplo, que consulte a un hospital, solamente el interesado puede tener acceso a ese expediente médico. O sea, hay una limitante. No cualquier persona puede pedir sobre ese expediente médico, pero estoy ampliándome un poquito para que ustedes vayan viendo que existen leyes que en un momento determinado amparan al ciudadano común y corriente o la persona interesada para poder obtener información pública. Continuemos, entonces tenemos la letra C. La utilidad, oportunidad, confiabilidad y razonabilidad de la información que se genere sobre el manejo, uso y control de los bienes y recursos del Estado. Entonces aquí prácticamente toda esta información podríamos considerar que estamos hablando ya de un estado financiero, el cual es dinámico porque en la medida de que se está moviendo el área de caja bancos para fines de pago, pues eso automáticamente se está actualizando con ingresos y las salidas del efectivo. Y por otro lado, también puede ser que se esté incrementando las cuentas del activo, sea esto almacenes, sea esto inventarios. En otros casos, por ejemplo, si se está pagando energía eléctrica, eso es un gasto. Entonces existe un estado de resultados y eso se canaliza al estado de resultados. Por ejemplo, la nómina que se paga se va a estado de resultados porque no puede meterse un balance en la nómina y es el efecto, así como funciona cualquier contabilidad. D. Los procedimientos para que toda autoridad, ejecutivo o funcionario rindan cuenta oportuna de los resultados de su gestión. Bueno, aquí hay, como paréntesis, voy a mencionar que existen algunas leyes. Por ejemplo, podríamos considerar los registros de la cuentadancia. Cuentadancia no es más que una denominación que se le da a un registro en donde se van agregando ahí las personas que son responsables del manejo de esa cuenta. Podría ser un fondo rotativo, podría ser los responsables del presupuesto, que en un momento determinado están haciendo gestiones de los sistemas para ejecutar el presupuesto que genera pago al momento de que se afecte el mismo. Por otra parte, también existe un formulario muy usado que prácticamente tiene una ley específica del Congreso que es relacionado con la Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados y Funcionarios Públicos, en donde todo empleado cuando gana mayor de 8,000 quetzales tiene que presentar una declaración de probidad ante la Contraloría, y esto no es más que declarar su patrimonio.
Y si tiene deudas, inclusive también hay un formulario especial para hacerlo. Y en el caso de algunas personas que no llegan a los 8,000 quetzales, pero dentro de sus funciones, por ejemplo, está la de girar un cheque o firmar un cheque, obligadamente tiene que registrarse en esta Contraloría General de Cuentas, haciendo uso de lo que es la ley de probidad y responsabilidades de empleados y funcionarios públicos. Bien, entonces aquí ellos están rindiendo cuentas. En la cuentadancia puede ser que paguen fianza por una fianza de fidelidad con respecto a que están afianzados como una garantía del Estado de que esta persona no va a incurrir en algún ilícito, ¿no? Bien, la letra E habla de la capacidad administrativa para impedir, identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Entonces, esa capacidad obviamente se le da la ley a los auditores gubernamentales o bien los auditores internos. Digo gubernamentales por el tipo de trabajo de auditoría externa y los auditores internos porque están de planta en las dependencias públicas, ¿no? Entonces, la capacidad administrativa para impedir, identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Algunos principios de control interno. Son indicadores fundamentales que sirven de base para el desarrollo de la estructura y procedimientos de control en cada área de funcionamiento institucional, divididos por sus aplicaciones en 3 grandes grupos. Primero veamos aplicables a la estructura orgánica. Cualquier institución debe tener una estructura orgánica. Por ejemplo, un ministerio de Estado, ¿quién es la máxima autoridad de este ministerio? Es el ministro, que puede ser que tengan un primer viceministro, un segundo viceministro, tiene una auditoría interna, tiene una asesoría jurídica, tiene direcciones que integran ese ministerio. Esas direcciones tienen departamentos, tienen secciones, tienen divisiones y así va haciendo la estructura. O sea, esa sería la estructura orgánica en función de la ley de creación de una dependencia o más bien en el caso de la ley del organismo ejecutivo, que ahí existen los ministerios y cómo se integran y cuáles son sus funciones y responsabilidades. Nos habla en esta estructura de que debe existir una responsabilidad delimitada de acuerdo a las funciones que se vayan asignando. Separación de funciones de carácter incompatible, o sea que debe existir la segregación de funciones o separación de funciones y que prácticamente no 2 o 3 personas se dedican a hacer lo mismo, ¿no? Las instrucciones deben de darse por escrito, no son instrucciones verbales. Esta es la forma de poder trasladar designaciones, nombramientos, comisiones, etcétera, por escrito. Con respecto a este marco conceptual de control interno gubernamental, tenemos el número 2, aplicables a los sistemas contables integrados. Tenemos aplicación de pruebas continuas de exactitud, son procedimientos. Uso de numeración en los documentos, por ejemplo, los recibos fiscales están numerados. En el caso de las órdenes de compra que se generen dentro del sistema del SICOIN y el SIGES, pues también tienen numeración. Se tiene limitado el uso de dinero en efectivo, porque regularmente los pagos hoy, en cuanto a lo que son recaudos, por ejemplo, se hacen a través del sistema bancario, de la banca comercial. El caso de los pagos por compras que haga el Estado o sus instituciones, se hacen con pago directamente a una cuenta monetaria de un banco determinado. La nómina
definitivamente también se paga vía acreditamiento en cuenta. Entonces aquí tenemos el uso de dinero en efectivo, pues prácticamente está limitado a los fondos rotativos. El uso de cuentas de control. Entonces, esas cuentas pues prácticamente podrían ser proveedores. Depósitos inmediatos e intactos. Eso es una práctica que se da también en la parte privada. O sea, el recaudo, porque pueden ser ingresos propios también, ¿verdad? No todo va a entrar a través de la SAT. Hay, por ejemplo, en el caso de la universidad, tiene ingresos propios, pero la mayoría son canalizados en unas veces por pagos en efectivo. Y en otras veces le dicen, mire, tiene que hacer un depósito en esta cuenta bancaria y reportar. Pero sí hay cobros por medio de efectivo y los cuales deben de hacerse un corte de formas porque todo recaudo debe extenderse de una forma oficial. Cuando ustedes van a pagar una certificación de cursos, pues aunque sea mínimo 2 quetzales, pero le dan un recibo autorizado. ¿Para qué? Este recibo sirve para establecer que efectivamente hay un ingreso. Y obviamente también la persona que está recaudando estos dineros tiene que hacer una liquidación y de inmediato e intacto, quiere decir que vaya cuadrado, depositarlo en el banco conveniente. Uso mínimo de cuentas bancarias. O sea, tiene que evitarse la proliferación de cuentas bancarias. Uso de dispositivos de seguridad, pues por lo consiguiente tenemos que considerar que en áreas restringidas deben haber dispositivos de seguridad. También los indicadores de gestión, que también ya vimos anteriormente que cómo es una forma de poder medir el caso de la eficiencia y la efectividad en las empresas. También para el Estado es una situación espejo que sí funciona. Y número 3, aplicables a la administración de personal, creo que son varios. ¿Sí? Habla de la selección de personal capacitado. Esto pues prácticamente sucede en cualquier lugar. Acuérdense que existen las convocatorias, el reclutamiento, la contratación. Y en un momento determinado en este proceso de contratación, de preferencia se habla de la selección de un personal que tenga ya conocimientos. Claro, en la vida ninguno nace aprendiendo, pero en la medida de que se ponen a la orden estas oportunidades de trabajo, pues lo mejor es seleccionar el personal que esté capacitado. E internamente debe existir una capacitación continua. El goce de vacaciones. Como ustedes comprenderán, el Código de Trabajo, el decreto 1441, la Ley de Servicio Civil, las mismas instituciones que generan o que observan este tipo de normas, establece que una persona al cumplir año de servicios tiene que tener vacaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona no sale de vacaciones, se quiere aferrar al puesto y le dan vacaciones y no sale de vacaciones? Porque de plano hay un riesgo allí, en el sentido de que puede ser que la persona esté ocultando o esté jineteando recursos o ocultando ciertas operaciones y por eso no quiere salir de vacaciones. Entonces lo conveniente es que se den vacaciones y que se rote al personal. En el caso de cauciones, una caución, por ejemplo, es el pago de una póliza de seguro o una fianza de fidelidad, también aplica ahí. Porque de esto garantiza también que la persona en un momento de cometer un ilícito, pues la póliza o la fianza está de por medio y puede responder por él. Aquí el extremo es que la afianzadora
como los seguros siempre ponen un poquito de pero una vez se cumpla con todos los requisitos del seguro o la fianza, esta tendrá que indemnizar, llamémosla así, a la parte defraudada, que en este caso sería el Estado. Yo quiero preguntar si vamos comprendiendo hasta donde hemos llegado. Este tema es bien interesante. Si alguien de ustedes trabaja con el Estado, pues aquí puede ir ampliando un poquito su conocimiento. Y si la mayoría está en la parte pública y privada, pues de todas maneras van a ir conociendo cómo funciona el Estado. No van a creer que es solo así nomás. Tiene mucha normativa, mucha reglamentación interna. Muchas veces para comprar, ahora de caso, un vehículo lleva un sinfín de procedimientos y procesos. No es como en la parte privada que hagan un par de cotizaciones y se decide rápidamente, una persona toma la decisión y se compra. O si tienen un comité de compras, pues también puede ser que este comité funcione en la parte privada. Pero en la parte pública hay que cumplir una serie de leyes, reglamentos, procedimientos y básicamente el uso de Guatecompras. Es un sistema que ha implementado la Dirección de Adquisiciones del Estado y para poder, por ejemplo, requerir algo, tiene que subirse a esta plataforma y ahí dan un número de operación de Guatecompras, ¿sí? Un NOG, que le llaman NOG. Y cualquier persona, mejor dicho, la entidad interesada anuncia ahí lo que necesite. Y en el mercado, pues, puede ser que muchos tengan esa disposición y quieren venderle al Estado. Entonces, hacen sus ofertas a través de Guatecompras. O cuando prácticamente estamos hablando de un proceso de cotización o licitación, es un poquito más complejo. Entonces, ahí es donde funcionan estos sistemas oficiales y sí es bastante robusta la información, que increíbles son, aunque dice que uno no debe ponerse camisas de fuerza, pero el Estado sí tiene bastante normativa que debe observarse en el proceso de la ejecución presupuestaria. Bien, entonces vamos a continuar con siempre el 7.1. Hablamos de los elementos de control interno. El control interno es global, sin embargo, sus elementos son identificables y se relacionan con los siguientes aspectos. Tenemos el ambiente de control, muy parecido a lo que prácticamente vamos a ir conociendo con respecto a estos elementos de control interno. Y al finalizar estas diapositivas de este tema de control interno, vamos a ver en qué piensan ustedes con una pregunta que les voy a hacer al finalizar. El ambiente de control. El ambiente institucional es uno de los elementos del control interno que básicamente tiene que ver con la imagen institucional y abarca la estructura del ente público, sus políticas, su planificación estratégica, el conjunto de operaciones, el personal, sus recursos y obligaciones. Sus componentes son los siguientes. Toda institución tiene que tener esto. Filosofía del control interno, integridad y valores éticos, competencia del personal, filosofía administrativa y estilo de operación, estructura organizacional, funcionamiento de la alta dirección, métodos para fijar funciones y autoridad, métodos de control gerencial, políticas y prácticas de administración de personal y las influencias externas. También en este caso se evalúan riesgos. Este componente involucra la identificación y análisis de riesgos relevantes como base para determinar la forma como tales riesgos deben ser manejados.
La evaluación de riesgo debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles que están involucrados en el logro de los objetivos y metas operacionales. Para tal efecto es necesario establecer los siguientes aspectos. Aquí también se maneja el tema de evaluación de riesgos, como lo veíamos nosotros también en lo que es un elemento de la auditoría interna basada en riesgos. En esta evaluación de riesgos, pues definitivamente vamos a ver objetivos de control, evaluación de riesgos y manejo de cambios. Los sistemas integrados contables y de información. La integración de los sistemas, tanto contables como de información, es de mucha importancia en el control interno, debido a que integran la información de otros subsistemas y a través de esto se puede integrar, procesar, resumir, consolidar e informar de las operaciones tanto financieras como patrimoniales, así como a las operaciones. Sus componentes son los siguientes: los sistemas integrados contables y de información. ¿Qué componentes tendríamos? Políticas contables. La Dirección de Contabilidad del Estado ha emitido un manual contable y prácticamente este manual contable es de aplicación en todas las partes públicas. Entonces ahí habla de las políticas contables, la aplicación de principios contables que no son los generalmente aceptados. Hay un poquito de más ahí metido porque está basado en buena parte con las normas internacionales de contabilidad, las NIC, pero aquí tiene una característica, SP, que quiere decir normas internacionales de contabilidad para el sector público. Entonces, la misma Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República, cuando se refiere a la parte contable, dice que debe utilizarse normativa internacional. Y esta normativa internacional son las NIC, pero hablamos SP, sector público. Bueno, tenemos que considerar la adecuación a las leyes, porque si las leyes están emitidas y en un momento determinado contradicen o chocan con estos nuevos cambios que se han incorporado a raíz del año 2000, 2000 a la fecha, podríamos decir ya 23 años, muchas leyes que se han ido adecuando para responder a esta normativa. Hablaba del artículo 42 bis. Esta es una ley adecuada a esta situación, que no es más que el SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, con todas otras programas informáticos relacionados con el SIAF. Entonces, las mismas leyes tienen que irse adecuando para que tengan un asidero y respaldo legal. Hablamos de los registros contables. Aquí es algo bien interesante. Fíjense que este registro contable es como una contabilidad normal. Por ejemplo, se va a afectar una partida presupuestaria que es una partida simple. Es una codificación de una serie de números que representan, que tienen su razón de ser. Inician con el año, por ejemplo, 2023. Quiere decir que esa partida presupuestaria va a regir en el año 2023. Un ejercicio fiscal es independiente de otro. Inicia, mejor dicho, el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Entonces, en el presupuesto van canalizadas en función de lo que es propiamente el ejercicio fiscal, repito. Pero como hay partidas presupuestarias y cada institución tiene su propio presupuesto, tiene
su codificación específica partiendo de un clasificador institucional que identifica la unidad ejecutora. Como una referencia, si ustedes son acuciosos, pueden chequear la página del Ministerio de Finanzas y existe un documento que se llama Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público. Entonces, en este manual se identifican todas las unidades del Estado con una codificación específica. Pero estábamos hablando de la partida simple, ¿verdad? Y en esa codificación, pues sencillamente va el año, ¿no? el número de la unidad ejecutora, va un programa X con un número, un subprograma, una actividad u obra, tenemos el renglón presupuestario de gasto, tenemos la fuente de financiamiento para solventar ese renglón y la ubicación geográfica. La ubicación geográfica, por ejemplo, yo voy a decir Guatemala, entonces es 0101. Si digo Misco, 0108. Y así están con esa codificación geográfica todos los departamentos de Guatemala más los 340 municipios. Es una cosa muy interesante. Pero, por ejemplo, si yo estoy afectando un renglón de gasto, por ejemplo, el 262, que se llama combustibles y lubricantes. Entonces, el presupuesto está en partida simple. Cuando en el momento presupuestario, porque hay momentos presupuestarios para ejecutar ese combustible, ¿no? Ese renglón 262, que es combustible y lubricantes. Está el compromiso, pues ahí no hay generación de pago. Pero cuando hay un devengado, quiere decir que efectivamente ya se compró el combustible y está en depósito, no en la entidad, porque ahí es muy complejo tener ese tipo de material en sus bodegas, sino que sencillamente lo administra la gasolinera o el distribuidor. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si estuviésemos hablando de cupones de combustible, eso sí prácticamente los podemos tener en mano y se distribuyen. Pero cuando se pagan esos cupones, que prácticamente es antes de distribuirlo, por supuesto, automáticamente el sistema ya hace una partida contable. ¿Sí? Ya no es una partida simple, sino que es una partida contable, en donde hay débito y crédito. Entonces, por ejemplo, en el débito va a cargar combustibles y lubricantes como un gasto y va a generar una cuenta por pagar. Entonces ahí hay una partida doble. Ya no es partida simple, ya partida doble. Y cuando se paga este combustible, entonces carga las cuentas por pagar contra bancos. Simple. Pero eso lo hace automáticamente el sistema. Ya la persona no está corriendo esa operación manual, sino que prácticamente lo hacen del sistema. Entonces aumenta el renglón de gasto de combustible, porque acuérdense que este va a ser acumulativo de enero a diciembre. Los resultados de ese estado de resultados, pues prácticamente lo pasamos al patrimonio, pero igualmente yo solo hablé de un renglón de gasto, pero también hay rubros en la parte de los ingresos, que hay ingresos propios que tienen su estructura. En el caso también del recaudo que hace la SAT, acuérdense que hay impuestos directos, impuestos indirectos, tributarios, no tributarios, tasas, arbitrios, contribuciones especiales, etcétera, etcétera. Y todas tienen su canalización. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Que en un momento determinado se pueda sacar un balance, que sin duda tal vez ya lo tienen, yo no lo he visto, en donde está, por ejemplo, el organismo ejecutivo en todo su conjunto, un estado de resultado, un balance de ese tema.
Es grandísimo, ¿no? Y no digamos, si estuviéramos integrando con información de otras entidades públicas. Entonces, este sería un estado de Guatemala que tiene su balance. Interesante. Bueno, hablamos de los registros contables, por eso me alargué un poquito. La información periódica, que prácticamente debe ser mensual. ¿Sí? Una adecuada comunicación, los procedimientos de registro, con respecto a las actividades de control. Ese es otro elemento de control interno que garantiza que las operaciones se controlen e informen con base en las necesidades generales especiales que se desprenden del contexto del ente público y sus sistemas integrados de administración y finanzas. Se relacionan con los siguientes aspectos: necesidad de controlar, necesidad de informar. ¿Por qué razón? Porque se está haciendo un control, es decir, por ejemplo, una auditoría de X área debe de informarse los resultados. Porque en estos resultados, al informarlos, pues van a encontrar, y el tratamiento es igual: criterio, condición, causa, efecto, recomendación. Y si hay deficiencias, pues sencillamente lo que hace el ente público, en este caso la Contraloría General de Cuentas, imponer sanciones económicas. Sencillo, ¿no? Puede ser que corren en la audiencia los hallazgos, pero en la gran mayoría de veces los confirman, entonces hay sanciones. Entonces esto también tiene que ver con los sistemas integrados de información. Las actividades de control. Creo que vamos continuando aquí con las letras, ¿verdad? Ya habíamos visto ABC. Aquí tenemos D, E, F, G. Necesidad de integrar, descentralizar o desconcentrar. Fijación de límites de actuación. Cada quien tendrá un nivel de actuar. Apoyo en la toma de decisiones. Generar historia operacional. Número 5. Supervisión y seguimiento del ambiente y estructura de control. Solamente esto voy a llegar y así voy a dejar hasta aquí mejor. Pero lo que he querido decir es que ustedes no creen que lo que hemos platicado tiene una similitud con el sistema de COSO 2. Sí, definitivamente. Porque aquí estamos hablando ya de supervisión y seguimiento del ambiente y estructura de control. Igual sucede con el tema de COSO. Claro que tal vez tenga otros elementos ahí de por medio, habría que hacer la comparación. Pero como fuimos viendo, hay control, hay riesgo, hay información, hay supervisión y seguimiento del ambiente y estructura de control. También sucede con COSO. Pero es un tema que sí es conveniente como ejercicio ir comparando a ver si efectivamente es como yo estoy manifestando o faltó algo más, pero por lo menos tiene para dónde comparar. Bien, ¿alguna pregunta hasta dónde he llegado? Estoy en la presentación número 18, pero el próximo día de actividades voy a continuar de este número. ¿Preguntas? Muy bien, entonces le doy la palabra a nuestro asistente de curso, Alexander Pérez. Alexander, ¿estás presente? Perdón, la pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, creo que Alexander no está presente, pero más que todo me interesaba